En el vídeo anterior ya hemos visto lo que eran los microrrelatos, hemos aportado una definición, hemos comentado definiciones que dan otros, su utilidad hoy en día para storytelling, para publicidad, para un montón de cosas, y ahora tenemos un problema. ¿Todo género breve es un microrrelato? ¿Cualquier cosa que ocupe poco espacio y sea muy concisa en ideas, en espacio, es un microrrelato? No. Vamos a estudiar una serie de género breve que son parientes del microrrelato, que pueden confundirse con los microrrelatos, pero no son microrrelatos. ¡Vamos allá! El primero es el haiku. ¿Qué es un haiku? Muchos de vosotros sabréis que un haiku es un poema japonés breve, compuesto de 3 versos, que a su vez se divide en 5, 7 y 5 moras. Nosotros le llamamos sílabas, ellos le llaman moran. Por ejemplo, con sus patitas mojadas, el gorrión en la terraza de madera. Este es un haiku de Shiki. Tenemos otro de Basuo, muy conocido también, que es Noche sin luna, la tempestad agita los viejos cedros. Estos son haikus, pero ¿son microrrelatos? No son microrrelatos. Si os fijáis, un microrrelato no necesita un asombro ante la naturaleza o el arrobo del poeta ante la sensibilidad que le produce la naturaleza. Un microrrelato puede hablar de otras cosas. Un microrrelato no necesita ser un verso, tiene una estructura narrativa. Como os fijáis, no es lo mismo un poema haiku, aunque sea breve, que un microrrelato. El microrrelato tiene una estructura, el microrrelato no es un asombro o un arrobo ante la naturaleza, el microrrelato puede tratar otros temas diferentes a los que trata el haiku. Vamos a ver otro tipo de género breve. Por ejemplo, los epitafios. ¿Qué es un epitafio? Como sabéis, un epitafio es una loa que se le da a la persona que ha muerto, o unas últimas palabras que esa persona que ha muerto transmite a la humanidad. Suele estar puesto en las lápidas, etc. Ejemplos de epitafios, pues tenemos uno muy conocido como el de Frank Sinatra, creo que ahora empieza lo mejor, o el de Billy Wilder, que es algo así como soy escritor, pero nadie es perfecto. ¿Los epitafios serían microrrelatos? Vemos de nuevo que no hay una estructura narrativa, no hay una tensión, no hay un nudo, no hay una presentación de personajes. El microrrelato no tiene que estar necesariamente orientado a la muerte, ni mucho menos, puede haber microrrelatos de otro tipo de temáticas. Y el microrrelato tiene una tensión, tiene una estructura narrativa, tiene un conflicto que el epitafio en sí no plantea. Por lo tanto, los microrrelatos son storytelling, son familia del género breve, pero no son haikus, no son epitafios. ¿Podrían ser, por ejemplo, aforismos? Tampoco son aforismos. ¿Qué era un aforismo? Un aforismo, como sabéis, es una declaración concisa de un principio que presenta una coherencia, o es una máxima, se les ha llamado proverbios, sentencias, adagios, se les ha llamado de muchas maneras. Ese aforismo serían cosas como cuando Goethe dijo el mejor gobierno es aquel que nos permite gobernarnos por nosotros mismos, o aquel que dice que de Alejandro Magno recuerda que la conducta de cada uno es la responsable del destino de todos. Esos epitafios no son microrrelatos. Un microrrelato no es un principio que declare algo, un principio vital o ético. Un microrrelato tiene una estructura, volvemos a lo mismo. Un microrrelato tiene una tensión, tiene un planteamiento, un nudo, un desenlace, tiene una serie de personajes. Esto no lo tiene un aforismo, que sencillamente es una frase, ya como hemos dicho, pues de tipo moral, de una conducta, una pauta a seguir, etc. Los microrrelatos no son aforismos. Sigamos pensando, ¿qué otros tipos de género breve tenemos? Por ejemplo, el lema. Un microrrelato es un lema. Lemas como libertad, igualdad o fraternidad de la Revolución Francesa de 1848. Lemas como nihil sumus sine libertas, que es el lema de la República de San Marino. No. Un microrrelato tampoco es un lema. Los lemas son unas frases que expresan una intención, expresan una motivación, un ideal, describen una conducta de un grupo institucional, de una institución, de un país. No tienen una estructura narrativa, no tienen personajes, no tienen conflictos, no tienen tiempos. El microrrelato sí. Y el microrrelato no persigue como fin dar una idea, una lealtad a algo, un valor, en absoluto. El microrrelato cuenta algo, narra algo. El lema no está narrando nada. Quedan descartados, por lo tanto, pueden ser familias, son género breve, no son microrrelatos. Busquemos otras opciones. El eslogan. El eslogan publicitario.
Tenemos muchos eslóganes que hoy en día el mercado nos inunda de ellos, pues por ejemplo Enjoy Coca-Cola, Think Different de Apple. ¿Esos eslóganes son microrrelatos? ¿Están contando una historia? No, no están contando una historia por lo mismo. No hay una estructura narrativa. El eslogan pide una respuesta guiada, el eslogan pide un call to action, una llamada a la acción, busca un fin comercial, político. El eslogan es una frase o una expresión que identifica un contexto muy determinado, político o comercial, intentando expresar un valor publicitario o propagandístico. El microrrelato no busca eso. Seguimos por otro tipo de géneros breves. Tenemos también las greguerías. Las greguerías de Gómez de la Serna sí que hemos visto que ya son el pariente más cercano al microrrelato. Greguerías conocidas es lo más importante de la vida es no estar muerto. O también aquella que decía abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia. Estas greguerías, Gómez de la Serna las definió él de una forma maravillosa. Dijo, humorismo más metáfora es greguería. Pero el microrrelato no necesita perseguir necesariamente una metáfora, no necesita dar un mensaje de humor. El microrrelato, aunque está muy cerca de las greguerías, sí que tiene una estructura narrativa mucho más elaborada, con unos personajes, con una tensión, con unos tiempos. Los microrrelatos tampoco son greguerías y tampoco son señales indicativas, que es otro de los tipos de género breve que podrían confundirse con un relato. Una señal indicativa, no pisar el césped, prohibido pasar, efectivamente es breve, efectivamente es concisa, pero no tiene, y volvemos una vez más a lo mismo, no tiene una estructura narrativa. Se limita a dar una mera descripción, se limita a dar una indicación, a dar un mensaje útil, un objetivo que puede ser buscar un resultado práctico. El microrrelato es más literario, es más narrativo, se basa más en el storytelling. Los microrrelatos no son señales indicativas. Nos quedan ya pocas familias de género breve. Nos quedan los chistes. ¿Un chiste podría ser un microrrelato? Esta es una pregunta interesante. Los chistes tienen tensión narrativa, los chistes son frases, son ocurrencias ingeniosas que tienen un final sorprendente que busca regocijar al oyente. Ejemplos de chistes conocemos todos. Le dice un tonto a una tonta, ¿nos casamos? Y dice la tonta, ¿con quién? Mamá, mamá, el abuelo se cayó y tú lo ayudaste. No, no, si se cayó solo. Esos son chistes que efectivamente vemos que hay una tensión narrativa que se resuelve al final, hay una serie de personajes, pero no son microrrelatos, por algo muy obvio, que el microrrelato no necesita ser humorístico. El chiste siempre tiene que sorprender, el chiste siempre tiene que hacer reír, el microrrelato puede ser triste, puede ser de terror. Además, la naturaleza del chiste casi siempre es oral. Luego se han pasado por escrito. El microrrelato no ha nacido de una tradición oral, nace de una tradición escrita. Por lo tanto, el microrrelato no son chistes. La tradición oral también viene de las adivinanzas. Las adivinanzas podrían ser microrrelatos. Como sabéis, las adivinanzas son pequeños textos, son acertijos que de una forma generalmente poética plantean enigmas sencillos con unas pistas falsas que despistan al oyente. Es un reto intelectual, es un juego que el oyente tiene que resolver. Adivinanzas también las conocéis todos. En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje, la tejedora. Blanco por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. ¿Son microrrelatos? No son microrrelatos. ¿Hay una tensión, hay una estructura narrativa? No hay una estructura narrativa, hay un juego. Hay un dilema. El microrrelato no necesita hacer esos juegos y esos dilemas. Sencillamente presenta unos personajes, cuenta una historia y hace un storytelling. Las adivinanzas no, son microrrelatos y su naturaleza tampoco es oral. El último género breve a estudiar, que podría confundirse con un microrrelato pero no lo es, son los palíndromos. Como sabéis, los palíndromos son aquellas palabras o aquellas frases que se pueden leer en ambos sentidos. Por ejemplo, a la gorda drógala, arriba la birra, Anita la gorda lagartona no traga la droga latina. Lo leamos como lo leamos, la frase dice lo mismo. Aquí la diferencia con un microrrelato es muy evidente. Un palíndromo nunca cuenta nada, un palíndromo no crea tensión narrativa, es un mero juego matemático donde una frase se puede leer del derecho y del revés. Por lo tanto, la función y la posición del microrrelato respecto a sus primos o sus hermanos de género breve es muy clara. El microrrelato siempre tiene una estructura narrativa, tiene una tensión, tiene unos tiempos y tiene unos personajes. Si lo orientáis así, los vais a diferenciar siempre.